¿Me escuchan todos, cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, hoy comenzamos una nueva competencia. Es básicamente la conocemos como ciencias naturales, la cual va a estar dividida en 2 semanas. Esta semana que vamos a trabajar desde el día de hoy, 5 de noviembre, hasta el 12 de noviembre. Esa semana vamos a trabajar estas 3 actividades: un cuestionario, un video expositivo y un informe de laboratorio. Y nos vamos a ver en 8 días para terminar la competencia, que va del 12 al 19, y ver un video y para realizar la actividad de un video y una bitácora. ¿Listo? Entonces, es claro que vamos a trabajar esta semana desde el 5 al 12 y vamos a realizar estas 3 actividades. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver qué son esas 3 actividades que vamos a trabajar y dónde las encontramos. Entonces, inicialmente, pues en Susayuna, ustedes se encuentran en la actividad número 1 y vamos a desarrollar lo que es la fase 2 de planeación. Y vamos o lo que se está trabajando en la actividad de proyecto 3, ¿cierto? Y vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 3, que la vamos a encontrar aquí en fase 2 planeación. Y el documento, el material de formación que vamos a trabajar es el documento que se llama La ciencia de las cosas. Las actividades que vamos a trabajar corresponden a la actividad de aprendizaje guía 3, 1501 A1. La primera actividad de esta semana es el cuestionario, guía 3, 1501 A1, evidencia 1. La segunda actividad de aprendizaje es la guía 3, 1501 A2, que es el video expositivo sobre experimento de aplicación. Y la última actividad de esta semana es el informe de laboratorio, guía 3, 1501 A3, evidencia 1. Es claro dónde encontrar la información de la guía, la información del documento y las 3 actividades donde se tienen que cargar. Gracias, Gabriel. Listo. Entonces voy a abrir esta porque creo que esta tiene un archivo adjunto para hablarla ahorita. En un anexo, sí, tiene un anexo. Y creo que esta también tiene un anexo. Voy a abrirla. Sí, listo. Entonces lo primero que vamos a comenzar es a ver la guía de aprendizaje. Entonces recordemos que la guía de aprendizaje es para esta actividad, la guía número 3. Y vamos a desarrollar el ítem 3.2, que es actividades de aprendizaje de la competencia aplicación de conocimiento de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. ¿Listo? Esa es perdón, esa es la competencia, es esa, aplicación de conocimiento de ciencias. Entonces dice, para esta competencia es importante dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas, que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con su respectiva aplicación en el entorno productivo y social. De esta manera es como se ha logrado desarrollar elementos o equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social, como aparatos y aplicaciones que permiten disminuir tiempos de producción, realizar medidas con muy buena precisión, controlar los diferentes subsistemas como motores, válvulas, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, entre otros, de una manera segura. Entonces, básicamente, ¿qué es? Entonces, es la aplicabilidad básicamente de la física
en el desarrollo de la vida diaria, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar en el desarrollo de las actividades, básicamente eso, es cómo la física la podemos utilizar para nuestro beneficio, ¿sí? Y ese beneficio pues lo vamos a ver enfocado o reflejado en nuestra vida diaria o en nuestra vida en el trabajo. ¿Listo? Entonces esa es la aplicabilidad y el objetivo de esta competencia. La primera actividad que tenemos es la guía 3.1501A1, que es reconocer los principios y leyes físicas aplicadas al contexto productivo. Entonces, esta actividad se centra en el reconocimiento de conceptos, principios y leyes fundamentales de la física aplicados al contexto productivo. Para esto se tiene una duración de 12 horas. El material de formación de lectura es La ciencia de las cosas, que lo vamos a leer en un rato. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, que básicamente la evidencia guía 3.1501A1 evidencia 1 es un cuestionario. Entonces, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos, principios y leyes fundamentales de la física que permitan contextualizar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Se resolverá un cuestionario que emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser de carácter formativo, las cuales permiten determinar el nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia durante la formación, y de carácter evaluativo, que determinan el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia. La duración de esta prueba tiene una duración de 60 minutos. Para el desarrollo de esta evidencia, pues deben entrar al cuestionario guía 3.1501 A1 evidencia 1. Entonces, al entrar en esta cuestionario, como lo dice ahí, van a tener 60 minutos. Yo les voy a habilitar 3 intentos y de los 3 intentos va a quedar el de mayor puntaje. Recuerden que para pasar la competencia tienen que sacar por encima de 70 o mínimo 70. ¿Listo? Entonces, si sacan 70 o encima de 70 y ya no quieren volverla a presentar, pues no la presentan. De lo contrario, pues la vuelven a presentar. La nota mayor, pues es la que va a quedar ahí evaluada. ¿Es claro cómo desarrollar y dónde desarrollar esa primera actividad? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Gracias. Listo, esa primera muy sencilla. Básica, lógicamente, pues ahora vamos a leer el texto pues para afinar un poquito y que les vaya pues bien en la evaluación. La segunda actividad, entonces, es la actividad de aprendizaje guía 3.1501A2, que se llama Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según teorías, leyes y principios. Esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para esto, entonces, se tiene que desarrollar o leer el documento La ciencia de las cosas, que lo vamos a leer. La evidencia, pues vamos a leer qué nos dice la evidencia. Entonces, la evidencia de la guía 3.1501A2 evidencia 1 es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces, esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos. Según las teorías, leyes y principios, según su desarrollo, es importante la lectura y análisis del componente la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, entonces aquí empieza a explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces debe presentar un video
donde demostrará una de las leyes de Newton, de las 3 leyes de Newton. Entonces ahora vamos a ver en el componente formativo cuáles son esas leyes, ¿sí? Que son 3, las leyes de Newton. Y ustedes entonces con un experimento donde presente la ley, su aplicación en el contexto productivo y social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. En los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo, donde se explica cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Entonces miremos qué nos dice el anexo. Básicamente el anexo aquí lo que nos hace es explicar qué es un video de exposición, cuáles son los propósitos, ¿sí? El formato para realizar un video expositivo, las secuencias del video para que ustedes lo organicen, ¿sí? Lo puedan organizar, como cuál sería la mejor forma de hacerlo, cuáles serían las características de ese video expositivo, que ese video pues puede tener diferentes pasos, puede tener una introducción, puede tener una tesis o una explicación de lo que se va a hacer, después el desarrollo del video y por último una conclusión o varias conclusiones sobre el video que ustedes desarrollaron. ¿Listo? Entonces, y aquí, bueno, hay otros tips para poder hacer el video. Entonces, básicamente esta es como la explicación de cómo hacer el video. Pero qué van a hacer en el video es lo que vamos a seguir revisando. ¿Listo? Entonces, los lineamientos generales para la entrega de la evidencia son, entonces, el producto a entregar es ustedes van a subir la URL del video expositivo cargado en YouTube. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen el video y en su canal de YouTube cargan el video y lo que van a enviar o lo que van a cargar es la URL. En la forma de presentación, entonces, el video es un video de exposición, debe ser creativo, dinámico e innovador. El tiempo del video no debe ser o debe estar entre 3 a 7 minutos. Debe acompañarse de imágenes reales. El video de exposición debe ser cargado en el canal de YouTube del aprendiz y compartir la evidencia, la URL del sitio donde lo subió. El video debe ser presentado por el aprendiz, que significa que cada uno de ustedes tiene que salir en el video, ¿sí? Ese video lo tienen que desarrollar cada uno de ustedes deben ser como los protagonistas o los expositores de ese video. Ese video lo pueden grabar bien sea con el celular o con la cámara del computador, ¿sí? De alguna manera lo tienen que grabar y ustedes tienen que salir en ese video expositivo. Ese video, ustedes básicamente como lo vieron, lo que tienen que representar es escoger una de las leyes de Newton y desarrollarlo. Ustedes hacer la explicación de esa ley de Newton. Entonces, por decir algo, la primera ley de Newton indica o nos dice que eh, em, todo elemento que está en movimiento tiende a seguir en movimiento y todo elemento que está en reposo tiende a quedarse en reposo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si nos subimos en una moto, entonces la moto está quieta y ustedes aceleran y todo lo hemos visto en un carro, en una moto, en un bus de transporte público, eh, en el cual cuando arranca la moto, ¿qué le pasa a la cabeza? La cabeza tiende, o el cuerpo en sí, pero principalmente la cabeza, tiende a devolverse a ese lugar inicial donde estaba, o sea, tiende a estar en reposo. Una vez ya arranca, pues la cabeza ya sigue con la moto y cuando frena, ¿qué pasa? La cabeza tiende a seguir en movimiento, o sea, se sigue hacia adelante, ¿sí? Y ahí es donde es la primera ley de Newton, que todo elemento que está en reposo tiende a seguir en reposo y todo elemento que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Entonces, ese es uno de los ejemplos que pueden enfocarse, buscarlo de alguna manera, con un balón, con una silla, con un carro, lo que sea, para demostrar esa primera ley, o mejor, una de las leyes de Newton. ¿Listo? Esa es la primera, pero pueden utilizar otra de las dos que ahorita las vamos a ver. ¿Es claro lo que tienen que hacer en esta segunda actividad?
Listo, gracias, Gabriel. Y por último, la última actividad que tienen que realizar para esta semana es la actividad de aprendizaje guía 3.15.01 a 3, la cual es describir las manifestaciones de energía explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Entonces, esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos en un contexto social y productivo. Esta también va a tener una duración de 12 horas. Van a tener también que leer La ciencia de las cosas, que ahorita lo vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un informe de laboratorio. Y nos dice aquí, la importancia de la conservación de la energía en un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos por mayor tiempo. Entonces, básicamente nos habla del aprovechamiento de energías, de diferentes formas de energías para reutilizarlas y buscar pues ese recurso energético que sea, genere un impacto muy bajo o cero impacto al medio ambiente. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero sí la energía se conserva. Entonces ahí es otro principio, otra ley que hablan de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Debe seguir siendo la misma, ¿sí ve? Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial, gravitacional, energía potencial elástica, energía térmica. En los documentos del programa se encuentra el anexo Informe de laboratorio, y ahorita lo vamos a leer, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. En esta evidencia debe efectuar los cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía y al finalizar deberá presentar un informe de laboratorio donde se evidencia la preparación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron usados para los análisis. Entonces vamos a ver qué nos dice el documento. Espere que no lo abrí. Changos, este. Es que abrí dos veces el mismo. Espérelo. Este. Lo abro. Este es ese informe de laboratorio. Entonces, ¿qué nos trae el informe de laboratorio? Entonces nos dice aquí, la estrategia de aprendizaje es una práctica de laboratorio. Entonces, esta es una estrategia didáctica en la construcción de conocimientos científicos escolar. Esta metodología logra desarrollar y fortalecer diversas habilidades científicas en los aprendices, tales como el manejo apropiado de los materiales de laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, la construcción y el desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, problemas y conclusiones basados en los conceptos científicos que se estudiaron. Aquí hay unas definiciones, aquí hay unos pasos para elaborar la práctica, ¿sí? Aquí hay unas recomendaciones para desarrollar la práctica del laboratorio, hay unas herramientas, las cuales ustedes, pues, si digamos que antes el SENA tenía la vinculación con Cloud Labs, pero esa caducó, pero hay unos laboratorios virtuales en los cuales se pueden también desarrollar este ejercicio, ¿sí? Pero básicamente lo que nosotros vamos a desarrollar es este ejercicio. Entonces, la práctica de laboratorio consiste en que ustedes desarrollen una ramplita, ¿sí? Esa ramplita la pueden hacer en madera, en cartón, en cualquier material, con un libro, y van a tener un carrito o una pelotica y van a hacer lo que dice acá. Entonces, materiales, un carrito de juguete o una pelota de no más de 15 centímetros de diámetro, una lámina de cartón rígido entre 20 y 50 centímetros de largo y entre 10 y 20 centímetros de ancho. O sea, es para hacer esta ramplita.
Una base para la altura, puede ser un libro, cajita o similar. Entonces la base va a ser el que le va a dar esta altura. ¿Listo? Instrumentos, además de eso que vamos a tener un cronómetro, que casi todo lo tenemos en un celular o se puede tener también en un computador. Una balanza o gramera, lo cual no es necesario. Ustedes sencillamente lo que necesitan pesar es el carrito o la pelota. Entonces ustedes pueden ir a una tienda de barrio y pedirle el favor, oiga vecino, ¿será que me puede hacer el favor de dejarme pesar cuánto pesa este carrito? Y anotan. O de cuánto pesa esta pelota y anotan. Una cinta métrica o una regla para hacer las mediciones, ¿sí? Aquí como vemos hay una medición, pues la medición de la rampa y luego una medición aquí de lo que va a avanzar el carrito. Y no más, ¿qué debemos hacer en el experimento? Entonces decimos, pese a que el objeto, o sea, hay que pesar el objeto o el carrito o la pelota. Puede valerse algún vecino relojero que tenga una gramera, también a veces el juguete dice su peso. Pasar su masa a kilogramos. Entonces vamos a pesar ese carrito o pelota y vamos a pasar la masa a kilogramos. Luego hacer el montaje, tomo una lámina de cartón y apóyela en un objeto. Puede ser un libro, de manera que quede a una altura H, la cual va a medir con un instrumento de medida. Entonces es esto. Ustedes ponen y miden la altura a la cual el centro del carrito o de la pelota va a quedar. Coloque el objeto en la parte superior de la lámina de cartón. Sosténgalo apoyando su dedo sobre él. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es ponemos el carrito de la pelota y ponemos un dedito encima para sostenerlo. Luego, ¿qué hacemos? Levante el dedo y deje caer el objeto. Mida la longitud desde el objeto hasta la base de la rampa. Y luego dice, tome el tiempo desde que libere el objeto hasta que se detiene. ¿Listo? ¿Qué vamos a determinar? Entonces después con las fórmulas que vamos a ver ahorita o que ustedes también pueden consultar, entonces se va a calcular la energía del sistema, la velocidad del objeto por conservación de energía, la velocidad del objeto por cinemática traslacional. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir el experimento, pero en lugar de poner el dedito, lo que vamos a hacer es empujarlo, ¿sí? Lo vamos a empujar suavemente para hacer lo mismo. Entonces, tome el tiempo en que se detiene el objeto y la longitud desde el punto de partida hasta donde se detuvo. Y aquí tenemos que encontrar la fuerza ejercida en el objeto, ¿sí? Entonces ahí definimos cuál es esa fuerza que se le aplicó. Vuelvo y les digo, es una fuerza pequeña, no lo mandemos fuertemente. ¿Es claro lo que se tiene que hacer? Eso de ese experimentico con el carrito o la pelotica. Sí, señor. Listo. Dylan. Buenas noches. Profe, y digamos en el informe hay que poner, hacer como, tomarle como las fotos Sí. de eso y irlas pegando en un Word o hay que hacer como un video y explicando eso. Ya te cuento, aquí seguimos con eso. Aquí ya te respondo la pregunta, ¿listo? Ah, listo. Gracias. Entonces aquí nos dice, no, con mucho gusto. Entonces aquí nos dice, un informe de laboratorio es el contenido teórico sobre el cual se experimenta. Es la guía para la búsqueda del material de consulta y referencia. Debe estar de acuerdo con el tema a tratar, así como con la guía respectiva entregada previamente. Entonces, ¿qué debe tener? Que es la pregunta que nos hizo el compañero Dylan. Entonces, debe tener unos objetivos, debe tener una metodología, debe tener una presentación de los resultados, debemos hacer un análisis de esos resultados, unas conclusiones y unas bibliografías. ¿Sí? Ese es en teoría como lo grueso que debe tener el informe. Pero aquí nos explica, pues, qué más puntual qué es lo que debemos tener. Entonces, volvemos aquí a la guía y entonces la guía me dice, oiga, investigue los tipos de energía. O sea, para esto se le recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. O sea, para desarrollar lo del carrito, entonces nos dice, oiga, investigue los tipos de energía, los parámetros y sus variables, que en parte es lo que tenemos ahí en la ciencia de las cosas, que ahorita lo vamos a leer. ¿Qué vamos a realizar además de eso, de lo que les dicta
de lo que les mostré antecitos, o sea, estos 5 puntos, 6 puntos, ¿qué vamos a hacer además? Vamos a incluir un cuadro comparativo de las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, ¿sí? Ustedes van a decir, no, eso es un complique, no, eso ya está hecho, ¿sí? Ustedes sencillamente lo tienen que buscar, ¿sí? En internet está eso, lo único que les digo es, entren a internet, lean, ¿sí? Y eso lo van a encontrar ahí muy fácil. Nos dice también que debemos poner, mencione cómo se transforma las energías de una a otra. Haga un listado de los parámetros físicos, ¿sí? Seleccione 3 parámetros del listado anterior para realizar el análisis. Ahora dice aquí, seleccione materiales, elementos o aparatos de acuerdo con el análisis que va a realizar, que eso pues ya lo que ya es el desarrollo como tal. Y ahora dice, registre en un diagrama las recomendaciones para el análisis a realizar. Alistamiento para experimento, elementos, observaciones antes del experimento, observaciones al final y conclusiones. Ahora dice aquí, seleccione los materiales, insumos e instrumentos de acuerdo con el procedimiento de análisis de los parámetros seleccionados. Realice mediante una lista de chequeo el alistamiento de los materiales necesarios. Sencillamente hay que listar los materiales y recuerden que pues eso ya se hizo, ¿no? Aquí arriba los tenemos. Materiales, véalos, ahí están. Sí, o sea, es muy sencillo. Lo único es que lo tenemos ahí, es ponerlo en el informe. Ahora dice, realice el ajuste de los instrumentos y equipos a utilizar o el desarrollo del laboratorio de manera virtual. En este caso, pues lo vamos a hacer no virtual, sino ustedes van a hacer su ejercicio de manera real. Realice al menos 3 pruebas. Tome fotos, lo que me decía el compañero, como evidencia y tome nota de las observaciones. Cuando él habla de 3 pruebas, es sencillamente, pues usted la primera actividad que es colocándole solo el dedito, suelte y entonces usted hace 3 pruebas diferentes, a ver si varía mucho o no varía nada. Lo mismo cuando le da el impulso. Entonces haga 3 pruebas para validar si varía mucho o no varía nada. Luego dice, desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro, que es básicamente los 6 puntos que están ahí arriba. Realice un formato para registrar la información de los análisis. Entonces aquí sí tienen que hacer como un cuadrito de Excel. Entonces prueba 1, primero. Entonces colocan carrito sosteniéndolo con un dedo. Y entonces hacen un cuadrito en el cual indican prueba 1. ¿Sí? Recuerden que son 3 pruebas. Prueba 1, entonces ahí colocan altura tanto, velocidad tanto, ¿sí? Empiezan a registrar los datos que ustedes pues midieron y tomaron. Y dice, y registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. No hay necesidad de hacer gráfica los datos. ¿Listo? Por último, ¿qué hacemos? Conclusiones, observaciones y describa la relación con situaciones en el contexto productivo y social. Sencillamente ahí lo que pueden hacer es una semejanza, pues que eso lo evidenciamos, por ejemplo, andando en bicicleta, ¿sí? Que si estamos en una pendiente, pues es mucho más, vamos a tener un impulso mayor cuando estamos en línea recta o si tenemos una inclinación negativa, entonces tenemos que hacer más esfuerzo. Si es algo, verlo con algo, compararlo con algo de la vida diaria. El producto a entregar, pues es el informe del laboratorio con la información y elementos anteriormente mencionados. Y aquí dice, no olviden anexar las fotos de evidencia. El formato lo tienen que entregar no en no físico, sino en digital. Y lo tienen que subir en Sayuna, en informe de laboratorio, guía 3-1501, A3, evidencia 1. ¿Es clara la tercera y última actividad de esta semana? Gracias, Gabriel. Gracias, Rafael. Dylan, tiene la mano levantada. ¿Tienes otra pregunta? No, profe, pues me quedó la manito levantada la vez pasada. Ah, bueno, Pero listo. bueno, ahora sí me surgió. ¿Para aquellas Dale. que están las evidencias? Sí, señor. Entonces, estas 3 primeras evidencias vamos a entregarlas, van a quedar abiertas ahorita apenas cerremos
a partir de hoy y hasta el 12 de noviembre. Y nos volvemos a ver el 12 de noviembre para ver la última semana, la última sesión, perdón, que sería la del 12 al 19. Entonces, esta semana es del 5 al 12. ¿Listo, Dylan? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a proceder por último con la lectura de el documento La ciencia de las cosas. Aquí observamos que se tienen 7 capítulos. El primer capítulo nos habla sobre la física. Entonces, ¿qué nos da la definición de la física? La física, ¿qué es? Pues es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. ¿Sí? Entonces, todo desde un comienzo, desde la antigüedad, pues no se sabía, no se tenían las fórmulas matemáticas, no se sabía de física, no se sabía de nada. Entonces ellos empezaron a analizar esos fenómenos naturales y a dar una explicación de alguna manera. Oiga, por ejemplo, este ejemplo, entonces Newton estaba sentado, uno lo ha visto en algunas tiras cómicas o en algunos videos que realizan sobre este primer fenómeno, en el cual se dice que él estaba como sentado debajo de un árbol y bueno, varios dicen que le cayó una manzana en la cabeza, ¿sí? Y entonces él se puso a pensar, oiga, ¿por qué la manzana cae hacia la tierra y no se va hacia el cielo? ¿Sí? Y entonces él empezó a plantearse muchas preguntas, muchos interrogantes, y él lo que quiso, lo que dijo, oiga, yo voy a matemáticamente a descifrar qué es lo que pasa o por qué es que pasa eso. Y ahí empezó a nacer todo el desarrollo de la física, que es una unión con la matemática para explicar todo lo referente a los fenómenos naturales. Bueno, debido a eso, entonces ya se creó la física y entonces dijeron, oiga, nos toca darle un significado a esas diferentes variables que se tienen y entonces se desarrolló lo que se llama el Sistema Internacional de Medidas, en el cual dieron aquí pues varios conceptos y varias unidades. Entonces, cuando hablamos de longitud, siempre vamos a hablar, el nombre de la unidad es el metro y el símbolo es la M minúscula. ¿Listo? Y aquí describen o explican a qué es un metro. Entonces el metro es la unidad del Sistema Internacional para la longitud. Este se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío en este número. ¿Sí? Y aquí explican. ¿Sí? No me voy a detener en esto, sencillamente vamos a revisar lo grueso. Ya ustedes pueden entrar a hacer una revisión más puntual. ¿Listo? Entonces, siempre entendamos que cuando hablamos de longitud, el nombre lo llamamos en metro y la unidad de medida es la M minúscula. Luego, para la masa, entonces tenemos el kilogramo y la unidad de medida es el símbolo, es una K y G en minúscula. ¿Listo? Kilogramo y el KG en minúscula. Importante la ortografía en los símbolos. ¿Sí? No es lo mismo una K y una G mayúscula. No, porque eso no es. Kilogramo es K y G minúscula. Luego dijeron que la unidad para el tiempo fundamental es los segundos. Entonces aquí lo identifican el símbolo con una S minúscula. Luego viene esto que es intensidad de corriente, que es una unidad de energía o aplicada en la energía. Hablamos del amperio y el símbolo es una A mayúscula. Luego para la termodinámica, entonces en termodinámica, que es algo referente a la temperatura, hablan de los Kelvin o los grados Kelvin y el símbolo es una K mayúscula. Luego para la cantidad de sustancia, que se utiliza mucho en la química, hablamos del mol, es el nombre, y el símbolo es mol
con la M en minúscula. Y por último, una unidad que es intensidad lumínica, que es lo que produce las lámparas de iluminación, los bombillos, y esa la conocemos, esa intensidad luminosa, la conocemos como candelas, y el símbolo es una C y una D minúscula. Bueno, luego aquí nos hablan, digamos que cuando empezaron a desarrollar la física, pues básicamente ellos empezaron a trabajar con las escalares y magnitudes escalares y vectoriales. ¿Sí? Entonces aquí es donde hablan o empiezan a hablar sobre los vectores. Entonces los vectores que tienen dirección y longitud, ¿sí? El vector, bueno, aquí nos hablan también, empiezan a ver operaciones entre vectores, operaciones vectoriales. Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, que el vector R representa la suma de los vectores A y B cuando A se une a B. Entonces está el vector A, el vector B, y la sumatoria va a ser esto. Y así sucesivamente, entonces hablan de esos vectores para, sobre todo para identificar que las partículas o los cuerpos tienen unos desplazamientos en un sentido y que pues lógicamente van a tener una longitud o un valor. Aquí hay unos videos sobre magnitudes escalares y vectoriales que por favor mírenlos para fortalecer esa parte. Luego hablan de las operaciones con vectores, entonces hablan de la igualdad entre vectores, hablan de suma de vectores, hablan que un vector puede ser negativo, los vectores también los podemos restar y por último los vectores los podemos multiplicar. ¿Sí? Entonces ahí gracias a esas operaciones vectoriales, pues es que podemos desarrollar toda la parte de la física. Y esto pasa al siguiente tema que habla de la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. ¿Sí? Lo digo sólidos porque vamos a ver otro en el electromagnetismo en el cual encontramos movimientos de partículas que no son netamente sólidas. ¿Sí? Sencillamente son subatómicas y ahí pues es diferente el concepto. ¿Sí? Pero aquí hablamos de la cinemática, es la que describe los movimientos de objetos sólidos, como un carro, una pelota, una persona, etcétera. Aquí hablan de algunos conceptos básicos. Entonces, un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es de hablamos del movimiento. Es el cambio de posición de un objeto en un transcurso de tiempo determinado. Existen los movimientos uniformes, que son movimientos literalmente lineales con una aceleración constante. Entonces, en este caso, este es un movimiento uniforme. Aquí encontramos los movimientos uniformemente acelerados, entonces en los cuales el movimiento es un movimiento rectilíneo, también llamado movimiento rectilíneo uniforme variado, y cambia con respecto al movimiento uniforme porque la partícula está sometida a una aceleración constante. ¿Sí? Y aquí podemos observar pues cómo se puede expresar gráficamente el movimiento uniformemente acelerado. Y aquí observamos uno de los conceptos primordiales, que es el de la caída libre, en el cual pues fue el que vimos ahorita de la manzana, y entonces aquí expresamos, o en este dibujo se ve reflejado eso. Entonces, básicamente cuando aquí esta persona tiene la pelota en este punto, aquí encontramos que la pelota en ese punto tiene un tipo de energía que se llama energía potencial. ¿Sí? Que es una energía que está lista para cuando la persona suelte, o sea, es una energía almacenada que cuando la persona suelte el balón, pues gracias a la gravedad y al peso de la pelota, va a tener un desplazamiento, ¿sí? El cual se va a ver reflejado, pues una velocidad, una aceleración, y va a depender eso, pues también de la altura y va a depender del peso del objeto.
¿sí? Muchas veces nosotros hemos jugado a tirar cositas, entonces cuando tiramos una piedra pequeña y a medida que tiramos una piedra más grande, pues la velocidad va a caer mucho más rápida, porque aquí están las fórmulas y las fórmulas precisamente para representar o calcular esa caída libre va a depender mucho de la masa del objeto. Y es lo mismo cuando entonces aquí esta persona impulsa, ¿sí? Baja o tira hacia abajo, no solo abre las manos, sino lo tira, entonces va a haber una velocidad, perdón, una fuerza de impulso que también se puede calcular, que es parte de lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio, en el informe de laboratorio. Existen movimientos curvilíneos, esos movimientos curvilíneos hacen semejanza a movimientos tipos parabólicos, tipos oscilatorios o tipos circulares. Existe otro tipo de movimiento que son los movimientos de los proyectiles. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una pistola, se dispara y ella va a tender, uno pensaría que tendería a ser así y su caída es más rápida, pero no. Sencillamente muestra este tipo de curva en la cual aquí va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y va a llegar en un punto en el cual su caída va a ser muchísimo más rápida. ¿Listo? Entonces, esa es para que la tengan ahí en cuenta, ese tipo de movimiento tipo proyectil. Y existe el movimiento circular uniforme, que es un movimiento en el cual un objeto gira alrededor de un eje, ¿sí? Y haciendo un círculo. Entonces esto lo vemos por ejemplo, el Sol, perdón, la Luna alrededor de la Tierra, ¿sí? Que gira alrededor. A veces pues puede ser un movimiento no netamente circular en el caso de la Luna, ¿sí? Es un poquito más elíptico, pero es como para dar un ejemplo. ¿Listo? Aquí hay varios documentos de consulta para que por favor lo puedan revisar. Este es un libro, la Serway, en el cual es de fundamentos de física. Es un libro sumamente importante que casi todos los ingenieros nos ha tocado en la universidad. Estudiamos sobre el libro de la Serway, toda la parte de física. Entonces ahí está para que lo puedan leer. No el libro, sino el capítulo correspondiente a lo que estamos viendo. Listo. El otro tema que vemos es la dinámica. Entonces, cuando hablamos de dinámica, como dice ahí, se obedece al movimiento. Entonces, en física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que provocan sus cambios y el tiempo en que este sucede. Entonces, referente a todo lo que es movimiento. Y aquí ya vamos a ver básicamente las tres leyes de Newton. Entonces aquí Isaac Newton nació en Inglaterra, fue un científico y escritor de los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes del movimiento. Entonces recordemos que desde esa época nadie ha podido desmentir las fórmulas que en este caso Newton realizó o desarrolló. Incluso ahora pues se siguen utilizando y se utilizan para muchos campos. Hay una película que hacen sobre la NASA, sobre tres mujeres que trabajan en la NASA de raza negra y ellas pues en esa época era muy marcado el racismo y entonces era muy difícil que ellas pudieran trabajar en la NASA, pero trabajaban y llegaron a cargos muy importantes precisamente por su inteligencia. Una de ellas, en la película, pues mostraban parte de las leyes de Newton. A partir de ahí se agregaba pues un montón de fórmulas para identificar, o mejor, para decir en qué parte iba a caer el cohete o donde iba la persona del cohete que enviaron hacia, no me acuerdo a dónde lo enviaron, y ella calculaba exactamente las coordenadas y en ese punto caía para que lo fueran a recoger rápidamente, ¿sí? Y calculaban todo, pues, la salida, absolutamente todo a través de la física. Es una película interesante porque muestran pues todo lo del racismo que las personas pues
no importa su raza ni nada, pueden desarrollar muchas habilidades y ahí muestran pues esa parte también de la física interesante. Y aquí nos hablan de la primera ley de Newton, la primera ley o ley de inercia. Entonces dice, indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. Entonces era lo que yo les decía. Entonces, un cuerpo, en este caso esta pelota, pues está netamente ahí quieta, pues no hay lío. Si una persona, por ejemplo él, quiere empujar hacia allá, él va a sentir una oposición, ¿sí? Una fuerza opuesta, que es lo que llamamos la inercia. Entonces, en ese caso, tiene que romper esa inercia para que pueda pues, la pelota desplazarse. Una vez rota la inercia, pues se va a poner en movimiento, así como está acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiero detener la pelota? Pues él la quiere detener, el que tiene chaquetica, pero la persona que tiene azul es como si la siguiera empujando. Entonces es el ejemplo que vemos o que observamos en lo que les conté hace un rato de la moto. ¿Sí? Cuando arranca, la cabeza va a tender hacia atrás y cuando frena, la cabeza va a tender hacia adelante. Entonces es la primera ley de la termodinámica, perdón, de Newton o ley de inercia. Ahí hay un video para que lo puedan ver. La segunda ley de Newton. Entonces nos dice, indica que las causas de la aceleración se debe a la fuerza neta que se le aplique. ¿Sí? Entonces básicamente la segunda ley es fuerza igual a masa por aceleración. Y aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos muy sencillos. Entonces, aquí tenemos una pequeña aceleración debido a qué? A que se tiene una gran masa. ¿Sí? La masa del elefante es muy grande, por eso la aceleración es pequeña, es despacio. Mientras que cuando la masa es pequeña, la aceleración es mucho más rápida. ¿Listo? Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, un camión. Un camión y comparémoslo con un, no sé, un Renault 4. Entonces, aunque el Renault 4 tiene un motor muy pequeñito y es un carrito muy viejito, pero debido a su masa y tiene un motor que es 1000 centímetros cúbicos, es bien, incluso es más pequeño, creo que es 800 centímetros cúbicos, o sea, un motor bien pequeño, pero él puede hacer o desplazarse de una manera más rápida comparado con el del camión porque su masa es pequeña. Mientras que si miramos un camión grandísimo que tiene un motor, no sé, de 6000 centímetros cúbicos, muy grande o más, pero debido a que él tiene un peso mayor, una masa mayor, pues ustedes ven que el motor, el carro arranca primera, segunda, tercera y todavía no se ha desplazado hasta cuando ya rompe la inercia, ahí sí corre muchísimo más rápido. Entonces, ese es un ejemplo de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Luego nos hablan aquí la tercera ley de Newton, que se resume en toda acción tiene una reacción, ¿sí? Y básicamente pues lo encontramos acá. Entonces tenemos un globo, ¿sí? Bueno, tenemos aquí el globo inicial en el cual pues está amarradito, pues no pasa nada, sencillamente que tiene ahí internamente unas partículas de aire que hacen que inflen el globito y ahí se sostiene el globito. Pero ¿qué pasa cuando a ese globito se le suelta el nudito? Pues la fuerza del aire que sale a través de la boquilla va a hacer, que esa sería la acción, va a hacer que tenga un desplazamiento la bomba en sentido opuesto a lo que va el aire que está saliendo. Esto lo observamos, volviendo al cuento de la NASA, en los cohetes que lanzan a la Luna o que lanzan a diferentes lugares, cuando uno ve que sale todo ese chorro de vapor, es precisamente eso, es esa fuerza que le tiene que incorporar para que despegue el cohete hacia el espacio. ¿Listo? Entonces, toda acción tiene una reacción. Y eso también hay un ejemplo que nosotros, o muchos de nosotros aplicamos en nuestra vida diaria, que hay un adagio que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Si me hacen mal,
pues yo también hago el mal. No debe ser así, ¿sí? Al contrario, si hay una acción mala, yo se la voy a devolver con una acción buena, ¿sí? Pero eso es otro tema, pero sencillamente como para relacionarlo con la vida diaria, que una acción puede tener una reacción, ¿sí? Si hacemos cosas buenas, en teoría nos van a llegar cosas buenas. Bueno, inercia rotacional de cuerpos sólidos. Entonces, este es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado y depende de la distribución de la masa con respecto a su eje. También indica la dificultad que tienen los cuerpos de cambiar su velocidad de rotación. Eso se llama inercia rotacional. Y existe el equilibrio rotacional, pues que básicamente indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios similar a la primera ley de Newton. Si no hay fuerza que actúe sobre el cuerpo, se dice que hay un equilibrio. Y esto es parte de lo que utilizan para cuando ponen un satélite en órbita. Entonces calculan a qué distancia, según el peso que tiene y las características que tiene ese satélite, lo tienen que poner en tanta longitud por encima de la Tierra y ahí lo ponen y él va a quedar ahí como en un equilibrio rotacional y siempre va a girar alrededor de la Tierra sin moverse, ¿sí? Porque ya está en ese equilibrio rotacional. Existe pues la ley de gravitación universal, ¿sí? Que es referente habla sobre las fuerzas, las masas y la constante gravitatoria o la gravedad que tiene la Tierra. Cuando hablamos de la conservación de la energía, básicamente hablamos del principio que les comenté hace un rato, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo que hacemos es un cambio de energías, ¿sí? La energía va cambiando. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía eléctrica, en un principio, la energía eléctrica, digamos, voy a poner un ejemplito aquí. Generación hidráulica. Y miremos una imagen. Miremos este ejemplo. Entonces, mire, aquí es un ejemplo básico de cómo se genera energía y en Colombia más o menos un 80% de la generación de energía se hace a través de centrales hidráulicas, ¿sí? Que utilizan el agua. Entonces aquí encontramos este depósito de agua en un embalse. Entonces está el embalse y este embalse actualmente, antes de que se abra aquí una compuerta, tiene una energía potencial, ¿sí? Ahí está quietica. ¿Para qué? Para cuando abran la compuerta, esa energía potencial se va a convertir aquí en energía cinética, ¿sí? Ese movimiento va a venir por este tubo y aquí cuando llega esta turbina, esa turbina va a empezar a girar y entonces cambia de energía cinética a energía mecánica, ¿sí? Esa energía mecánica va a hacer mover también este generador gracias a ese movimiento y ese generador va a convertir esa energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Esa energía eléctrica entonces la vamos aquí a través de unos transformadores a elevar y la vamos a enviar, perdón, y la vamos a enviar hacia nuestras casas y en nuestras casas le volvemos a cambiar esa forma de energía eléctrica cuando conectamos cualquier elemento a la toma, entonces por ejemplo una nevera. Entonces esa nevera va a convertir esa energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Para que mueva el motor que tiene la nevera y esa energía mecánica pues lo que va a hacer es enfriar la nevera. O si conectamos un televisor, pues sencillamente vamos a tener energía lumínica y sonora a través del televisor. Si conectamos un bombillo, pues vamos a tener energía lumínica. Si conectamos una plancha, pues vamos a tener energía calórica. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener diferentes cambios de la energía a través de que comenzó con una energía potencial hasta tener diferentes tipos de energía. Y en este caso, pues obtenemos o nos muestra la energía potencial. Entonces está
esta persona cuando llega al punto más alto de la rampa, ahí va a obtener lo que se llama una energía potencial para cuando baje, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Cuando llegue aquí al punto más alto, otra vez energía potencial. Y cuando baje, entonces va a ser ese proceso de cambios de energía potencial a cinética. Aquí hay un video de tipos de energía. Bueno, aquí entonces ya habla sobre el trabajo. Entonces el trabajo es una magnitud escalar resultado de una fuerza que se aplica a un cuerpo para desplazarse a una distancia d. En este caso el objeto experimenta la transferencia de energía, lo cual hace que éste se mueva. Entonces aquí observamos pues diferentes, o mejor, expresamos el movimiento de esta maleta a través de la fuerza. Entonces, él hace un trabajo que es a realizar esa fuerza en este vector, pero en verdad el desplazamiento que va a tener la maleta va a ser pues lineal, ¿sí? Aunque él le haga un esfuerzo hacia arriba, pero su desplazamiento va a ser lineal. A este desplazamiento, en este caso no lo tienen aquí contemplado, pero existe aquí una fuerza de fricción, que esa fuerza de fricción va a depender del tipo de piso y del tipo, pues también de material que tenga la maleta, ¿sí? Entonces, si es un piso, por ejemplo, lleno, muy corrugado, que tiene como piedras, pues esa fricción va a ser mucho mayor. En cambio, si va a ser un piso muy fino, digamos como un porcelanato, pues va a ser mucho más rápida va a ser menor la fricción y va a ser su desplazamiento va a ser más rápido porque va a tener menos fricción. Encontramos también los fenómenos de los resortes, los cuales los resortes, pues gracias a la elongación y cuando se comprimen, vamos a tener pues esas fuerzas que nos dispara, digamos, un resorte. ¿Sí? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, eso lo encontramos mucho para proteger, por ejemplo, los carros en los sistemas de amortiguación. Entonces ahí encontramos ese tipo de resortes. Encontramos resortes, por ejemplo, en sistemas de puertas, ¿sí? Donde abre la puerta y gracias a un resorte pues se puede devolver la puerta. Y aquí pues lo mismo, ejemplos de energía potencial, un balón quietico, energía cinética, ya cuando le imprimimos una fuerza a ese balón para que él tenga un desplazamiento. Perdón. Disculpe un momentico. Listo. En cuanto a termodinámica, entonces la termodinámica, hablamos es básicamente del cambio de temperaturas y el aprovechamiento de las temperaturas para el uso diario, ¿sí? Entonces, básicamente encontramos que existen variables térmicas. Esas variables térmicas, permítame un segundito, un segundito. Entonces, encontramos pues dentro de la termodinámica diferentes variables térmicas, básicamente enfocadas en temperaturas, y las temperaturas las podemos nosotros obtener en varias variables. Hace un rato hablábamos de los Kelvin, pero normalmente nosotros acá en Colombia hablamos de los grados centígrados o los grados Celsius, ¿sí? Es lo mismo, centígrados o Celsius. Pero encontramos además de los grados Kelvin, también encontramos los grados Rankine y los grados Fahrenheit, ¿sí? Los cuales también hacen parte de temperaturas que podemos nosotros tener. Encontramos variables termodinámicas que van reflejadas o van impactadas según la masa, según el volumen, según la presión, según la temperatura
y según unas constantes de proporcionalidad. Y diferentes variables hacen parte de la termodinámica. Esas variables o algunas vamos a verlas acá en estos tres ejemplos. Entonces, dentro de los procesos termodinámicos encontramos básicamente tres clasificaciones de sistemas termodinámicos. Entonces, encontramos sistemas termodinámicos abiertos, sistemas termodinámicos cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos, pues el ejemplo básico es este que encontramos acá, una taza de café. Entonces está la taza de café caliente. Si, por ejemplo, la se saca en la ciudad de Bogotá, que hace frío, pues el ambiente exterior que tiene una temperatura baja va a enfriar más rápidamente el café que si nosotros, por ejemplo, llevamos esa misma taza y caliente en Barranquilla, donde hace más calor, pues la temperatura ambiente como es más alta, se va a demorar más tiempo en enfriarse la taza de café, ¿sí? Y esa transferencia de calor es directa porque no hay ningún elemento, digamos, que divida o separe esas dos niveles de temperatura, la temperatura ambiente y la temperatura que tiene el café. Por otro lado, tenemos sistemas cerrados en los cuales existen, pues, como el caso de la bomba, internamente tiene aire que puede estar a una temperatura y afuera tiene otro aire que está a otra temperatura. Entonces, él va a tener una pared que lo va a contener, ¿sí? Que esa pared en cierto momento puede servir de aislarlo de una manera, no aislarlo tan fuertemente, pero lo puede llegar a aislar por un instante, instantes de tiempo, pero sencillamente esa capa o esa pared va a ayudar a que ese intercambio de temperatura sea un poco menor, más lento. En cambio, si tenemos un sistema aislado, como en el caso, por ejemplo, de estos vasitos, que esos vasitos son, pues, conservan el frío y conservan el calor, entonces él lo que hace es completamente que eso quede completamente aislado lo interno y lo externo. Entonces, por eso esos vasitos uno los puede llevar y si lleva un café caliente, pues ahí puede durar bastante tiempo el café caliente hasta que ya pues se enfríe por alguna razón. Aquí hablamos de las escalas termodinámicas, entonces lo que les decía hace un rato, encontramos temperaturas que se pueden expresar en grados Celsius o centígrados, en grados Kelvin o en grados Fahrenheit y en grados Rankine. También aquí no está, pero los Rankine también se encuentran para algunas aplicaciones. Y existen unas formulitas para poderlos pasar de grados centígrados a grados Kelvin, a grados Fahrenheit o viceversa. Bueno, existen procesos dentro de la termodinámica que pueden ser isotérmicos, en los cuales cuando hablamos de procesos isotérmicos son procesos con iguales temperaturas, en los cuales la temperatura puede llegar a ser constante. También encontramos isocórico, en el cual, perdón, encontramos que la presión y el volumen puede llegar a ser constante. Encontramos isobáricos en el cual aquí netamente la presión puede llegar a ser constante y adiabáticos en los cuales el sistema no intercambia calor, sino tiene una transferencia de calor. Son sistemas pues aislados. Aquí ya vamos a hablar, ya vamos a llegar al final del electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Uno de los ejemplos del electromagnetismo pues son los imanes. Entonces muchas veces cuando nosotros en el jardín, perdón, en el colegio nos tocaba hacer a veces ejercicios o experimentos con imanes en los cuales uno ve que hay los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿sí? Entonces, esto hace parte de ese electromagnetismo, pero que básicamente uno lo ve, por ejemplo, yo lo vi
en mi formación de la universidad como ingeniero electricista, vi un semestre de electromagnetismo, que es básicamente cómo es el comportamiento de las partículas dentro de diferentes sistemas. Entonces, en un campo eléctrico, entonces aquí nos hablan, hay partículas que tienen cargas positivas, hay partículas que tienen cargas negativas y cargas neutras. Y entonces, dentro de eso, pues, cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, en la electricidad, lo que hace es el movimiento de electrones, o sea, de partículas con carga negativa, y lo que hacen es brincar de un átomo al otro a través de un conductor, y así es como se transporta la electricidad por un elemento conductor, saltando el electrón de un lado al otro. Y por último, hablamos de las oscilaciones y las ondas. Entonces se denomina, oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Entonces, básicamente es cuando se transporta unas ondas a través de un sistema. Por ejemplo, la voz, ¿sí? La voz se transporta a través del aire y es básicamente unas ondas de sonido que se mueven o se transportan a través del viento, del aire, ¿sí? Así igualmente funcionan por ejemplo, la radio, la radiofrecuencia, ¿sí? La radio, los que todavía, yo tengo algún radiecito todavía. Entonces el radiecito, existe que la FM o el AM. Entonces básicamente es el transporte de las ondas electromagnéticas o de sonido a través del aire y para transmitir pues las radiofrecuencias. ¿Sí? Así también funciona pues los celulares, etcétera. Entonces ya es cómo es el comportamiento de esas oscilaciones dentro del medio donde se transporta. ¿Listo? Con esto, pues terminamos la lectura y pues terminamos también la explicación de todo lo que tenemos que hacer para esta semana. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, duda. ¿No? Listo, entonces no olviden recapitulando la sesión, perdón, las actividades de esta semana son estas tres: el cuestionario, el video expositivo y el informe de laboratorio, que va a quedar abierto ahorita en un par de minutos a partir de hoy y se van a cerrar el día 12. Y la otra semana nos vamos a ver el día 12 para ver la última sesión, estas dos últimas actividades. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, en un rato ya les envío el link con la grabación a sus correos y además va a quedar cargado en el Sayuna de su ficha. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en 8 días. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, instructor. Muchas gracias.